La iglesia de Posada, nuestro camino. Juntos vamos siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Actividades Uloma, siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Arrancamos la lección número 13, pasos para ministrar liberación. Terminamos la anterior hablando más que nada apuntando a nuestra autoliberación y ahora vamos a cómo ministrar o servir a otros la liberación. Y vamos a ver varios pasos o varias cuestiones a tener en cuenta al momento de ministrar liberación. Descontamos acá que siempre el Espíritu Santo es el que nos va a estar guiando en este proceso de liberación a las personas. No es simplemente cumplir un listadito de cosas o técnicas, sino que necesitamos imperiosamente que sea el Espíritu Santo que nos guíe en todo ese proceso de liberación. En primer lugar, tenemos que determinar si una persona está teniendo una manifestación demoníaca y atar a los espíritus malignos. Y podemos clasificar las manifestaciones demoníacas en tres grupos. Hay por ahí algunos que le agregan un cuarto grupo, pero los tres grupos son el oprimido, que es en el caso que el demonio todavía no está dentro de la persona, pero está ejerciendo una presión externa fuerte para poder entrar. Por ejemplo, el demonio oprime con pensamiento de temor, entonces la persona permite que el temor controle su vida. Como no puede controlarnos, ¿sí? A veces van a escuchar que la persona dice, siento una presión, algo que a veces realmente hablan del pecho, como que algo que le está presionando en el pecho o algo que le está acosando, que no es es algo espiritual, no, pero a veces se siente en el cuerpo. eh, a veces empieza con pensamientos, a veces con sentimientos, y lo que busca la opresión es mantenernos atrapados y paralizados. A veces podemos sentir o reconocer que el espíritu está intentando afectarnos o atacar. Eso no quiere decir que el espíritu va a entrar dentro de nosotros, pero sentimos como que algo nos está como apretujando o apretando, o la persona está sintiendo eso. A veces se puede manifestar con un miedo anormal o intimidación por los resultados, miedo irracional que podemos llegar a estar sintiendo. A veces incapacidad para poder descansar, conciliar el sueño, pesadillas, grandes preocupaciones sin un fundamento. Eh, y Satanás sabe que cuando nosotros estamos cansados o no descansamos bien, somos más susceptibles a sus ataques. Por eso es tan importante descansar. En paz me acostaré, dice la palabra, y asimismo dormiré, porque solo en ti he aprendido a vivir confiado. Y necesitamos tener esa paz también de parte de Dios. A veces también se puede manifestar con depresión prolongada, ¿sí? Como aclaro lo que había hablado la clase anterior. Una cosa es una depresión por un desequilibrio hormonal que tiene un tratamiento médico, ¿sí? Con químicos y nos ayuda a regularizar. Cuando hay una depresión de causa espiritual, que es a veces un miedo que termina paralizando a la persona sin una cuestión racional y termina afectando su vida, aislando a la persona de congregarse, de estar en comunión con otros. A veces una sensación de muerte, eh, sensaciones de que Dios no me escucha, que todo el mundo lo ignora, que nadie nos tiene en cuenta, y a veces algo que es irracional, no tienen algo lógico lo que estamos viviendo, sintiendo. A veces también podemos ser tentados a regresar a la vieja manera de vivir, a viejos hábitos, pecados. Y no siempre toda experiencia negativa que podamos vivir tiene que ver que tenga algún trasfondo espiritual, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Pero cuando algo que se va prolongando en el tiempo y que nos cuesta controlar, lo más probable es que estemos siendo atacados por Satanás, que seamos oprimidos. El hecho de estar oprimidos, vuelvo a insistir, no es que vos estás
endemoniado ni el espíritu está adentro, sino que está tratando de entrar, de afectar nuestra vida. Como hijos de Dios, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Satanás no tiene lugar para entrar ahí, ¿sí? Como cuando somos hijos verdaderos de Cristo. Quizás vas a escuchar de personas que supuestamente son cristianas y están endemoniadas. Hay que ver si realmente esa persona se convirtió a Cristo y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, o qué puerta por ahí en su vida espiritual no la cerró todavía Satanás y Satanás tiene un derecho legal. Pero si realmente somos hijos de Dios, no tenemos que tener miedo a que Satanás entre en nuestra vida o demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo es el que reina en nosotros. Es importante mantener nuestra comunión con Dios, mantener nuestra integridad, nuestra honestidad con Dios. ¿Vos querías preguntar algo? Acá preguntan para los que están por internet si las personas que están con temor o depresión necesitan ser liberadas. En caso que sea un tema espiritual, sí, van a necesitar ser liberadas. ¿Sí? Mm, Hay que ver cada caso en particular, por eso vuelvo a insistir con algo, no en el caso de la depresión básicamente hay cosas que son espirituales y hay cosas que son clínicas o biológicas que necesitan otro tratamiento. Y el hecho que una persona a veces tenga un miedo irracional puede ser que haya un trasfondo espiritual. El otro día, para citarle un caso muy, muy puntual, me dice una mamá, mi hija a la noche no puede dormir y se siente como que hay algo que le está acosando, ¿no? Y yo le dije, ¿qué hizo antes de ir a dormir? No sé, estaba mirando el celular. Le digo, lo más probable es que haya mirado algo que no debía mirar y que a veces los espíritus también, como habíamos hablado en la clase anterior, ocupan esas puertas para meterse. Y es muy común en los niños ¿se acuerdan? A veces hablaban de los cucos, de cosas extrañas que van sintiendo a veces. Puede ser la imaginación, pero muchas veces también son espíritus que están acosando a los chicos. Vas, orás por ellos, los cubrís con en el nombre de Jesús. Y generalmente después ellos duermen tranquilos, duermen bien, pero a veces son cuestiones espirituales, a veces son cuestiones emocionales. Por eso hay que tener a veces, vuelvo a insistir con lo que le dije al comienzo, acá es vital que el Espíritu Santo nos esté guiando en todo este proceso, ¿sí? Porque yo te puedo, para no espiritualizar todo, como le decía en la clase, no podemos encontrar demonios detrás, abajo de cada piedra y abajo de cada situación, pero tampoco podemos ignorar que muchas veces, cuando pensamos que son cosas normales, naturales o emocionales, no puede haber una cuestión espiritual detrás. Y ahí es fundamental nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, tener el discernimiento de parte de Dios acerca de cada situación específica. Sí, el conocimiento nos va a ayudar, obviamente, pero lo más importante es tener el discernimiento que solamente a través del Espíritu Santo podemos tenerle. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer. Me preguntan cómo podemos ayudar a una persona, ¿sí? Ahora vamos a ver los otros casos, ¿sí? Después tenemos la persona que está atormentada, ¿sí? Ahora vimos la que está oprimida. Si el espíritu viene y trata de afectar la vida de la persona. El atormentado es una persona que ha abierto una puerta y el demonio está trabajando desde adentro. El demonio ha tomado por lo menos un área de la vida de la persona y está bajo la influencia satánica dentro del cuerpo y operando en el área del alma, que tiene que ver con la mente, la voluntad, las emociones. En Mateo 15:22 hay un caso que dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sí, no dice que estaba endemoniada, dice atormentada por un demonio. Es el caso de la mujer sirofenicia. Y luego de conversar con la mujer, Jesús le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y es porque estaba adentro, no estaba poseída o endemoniada, sino que el espíritu entraba y salía por alguna puerta, un derecho legal que tenía. Si no le hubiera dicho que se fuera, es porque evidentemente no estaba adentro. Jesús le dice que ha salido de él. La persona no se resiste y es porque ha dado derecho legal para hacerlo, a veces por pecados no confesados, falta de perdón, maldiciones. Hay un campo de su vida que está bajo la influencia del enemigo
porque no se entrega a Cristo o hay un pacto, alguna atadura. ¿Sí? Hay una puerta espiritual que no se ha cerrado. En sanidad interior está el tema de las 4 puertas que se habla. Es todo un proceso donde vamos viendo cada aspecto de nuestra vida espiritual y cerrando puertas que podamos haber dejado abiertas en algún momento de nuestra vida, ya sea por cosas que vivimos, que hicimos o maldiciones de nuestros antepasados. Y vamos cerrando esas puertas. Si alguno lo puede hacer, buenísimo. Si lo hizo, espectacular, porque eso nos va a ir liberando. Ya en los encuentros vamos trabajando sobre esas puertas que pudieran haber quedado abiertas y ser liberados. Y ya entramos a la última situación que se nos puede presentar, que es cuando una persona está poseída o endemoniada y ha perdido completo control de su vida, cuerpo, alma y espíritu. Y el demonio entra a través de la mente, luego toma el control del cuerpo y finalmente el demonio apaga el espíritu dentro del cuerpo, operando en las áreas del alma y del espíritu. Por eso es lo que hablábamos, que un cristiano no puede ser poseído porque está bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? Puede ser oprimido, puede quizás ser, inclusive ser atormentado algún área de su vida que le da derecho legal a Satanás a seguir influenciando, trabajando, pero no poseído. Y ahí encontramos varios casos en los cuales Jesús directamente va a liberar. ¿Se acuerdan de los gadarenos que estaban en un cementerio? Dice que eran unos locos, andaban desnudos y andaban enajenados, asustando a la gente. Ellos no controlaban sus conductas, sino que estaban controlados por demonios, estaban endemoniados. Cuando Jesús los libera, dice que volvieron en sí y empezaron a razonar y a hablar en forma normal, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona está endemoniada o poseída, es el demonio el que toma el control. No es que en todo momento la persona con lo que hablamos, que se manifiesta o el demonio se está, lo estamos viendo. ¿Sí? Muchas veces son momentos y muchas veces pasa cuando la presencia del Espíritu Santo desciende en un lugar y es tan fuerte la presencia que el demonio no resiste y empieza a querer escaparse. A veces, bueno, ahí vamos a ver algunas manifestaciones muy obvias de cuando una persona tiene alguna manifestación satánica. Eh, a veces sí se mueven como víboras, las personas caen en el piso, dan vueltas, a veces babean, comienzan a moverse como serpientes, cambia la voz, de una voz por ahí normal, cambian a voces extrañas que no es la voz natural de la persona. Hace a veces que saquen la lengua de forma rápida como si fuera una víbora, a veces los ojos quedan blancos, generalmente cierran los ojos porque no quieren que se den cuenta de esa situación. eh, Tienen una fuerza sobrenatural, a veces entre 3, 4 personas, una persona flaquita, no la pueden controlar, no la pueden sostener, tiene una mirada hostil, vidriosa, distante, movimientos rápidos, continuos, cambio de voz, a veces gritan fuera de control, ¿sí? Se ponen a gritar eh, cosas a veces sin sentido o a blasfemar o a decir cosas extrañas. Ahí en, acá dicen que parecen locos, sí, parecen unos locos, sí. Eh, dice, en Mateo 8:28 nos dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y no es que dicen, Jesús, ¿cómo andás? Bienvenido acá. Sabemos que el hijo de no gritaron, dice que eran feroces. Eh, en Marcos 1:23-24 dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, es el Santo de Dios. Y dice que los demonios que salían de la gente gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Mesías. En Hechos capítulo 8:7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. A veces tienen una risa nerviosa, sarcástica, empiezan a reír, eh, pierden el control de sus movimientos, como le decía, la fuerza sobrenatural que no lo podemos controlar. La cara se transforma, se desfigura. No es cuando te llega la factura de la luz, esa que a veces vos te quedas, "Ah", ¿no? Opresión en el pecho, en la cabeza, obstrucción en la garganta, parecen que no pueden respirar, a veces empiezan a temblar en el cuerpo o con un llanto incontrolable, eh, se caen al piso. Hay diferentes situaciones que se le pueden llegar a presentar. eh, Así que tengamos en cuenta esto, cuando estamos frente básicamente a una persona generalmente que está poseída. Ahora vamos a ver cómo vamos a enfrentar esas situaciones, ¿sí? No se me apuren. Ahora vemos cómo podemos identificar esas situaciones, ¿sí? Se puede presentar de algunas de estas diferentes maneras. Muchas veces nos ha pasado que la gente que la empieza por ahí alguien empieza a gritar o pasa algo y viene la gente de intercesión y se los lleva a otro lugar, ¿sí? Para no exponer a la persona, poder liberarla, poder tratar, porque lo que el demonio a veces también trata de hacer más cuando hay una reunión pública es distraer a la atención de la gente acerca del mensaje que se quiere dar. Y ha pasado que ya en el momento de la alabanza y la adoración, empiezan a resistir o la gente no se queda quieta, va de un lado para otro y empieza a distraer. Hay muchas situaciones, por eso le digo, hay muchas situaciones que se pueden presentar de diferentes maneras. Estas son algunas características que se pueden dar, pero necesitamos estar con los ojos espirituales atentos y en nuestro oído espiritual a ver a que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Claro. Entonces, tengamos en cuenta estas son algunas posibles manifestaciones. A veces también depende del espíritu, quedan con las manos duras, entumecidas, o con hormigueos, se quedan duros así, y pues, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué pasó acá? ¿No? Eh, y los demonios se manifiestan de esta forma por medio de las manos, son usualmente espíritus de concupiscencia, lujuria, suicidio, asesinato, o los espíritus de artritis también. Eh, una manifestación terrible también es el espíritu de muerte, donde las personas que han estado a punto de morir o en enfermedades graves, a veces el cuerpo empieza a emanar un olor extraño y fuerte y no es a transpiración. eh, Y cuando el espíritu de muerte se manifiesta, cuando abren los ojos, a veces están con los ojos en blancos, ¿sí? Situaciones que son bravas. A veces la piel se torna muy pálida, muy blanca, olores, y, y ahí sí vamos ahora a entrar a lo que qué hacemos en estos casos, ¿sí? Tengamos en cuenta siempre esto. Siempre, vuelvo a insistir con algo que es muy importante. No es una técnica, no es un método. Necesitamos indispensable al Espíritu Santo que nos esté guiando en este proceso. Pero sí, estas son cosas que te pueden pasar y puedes llegar a ver. Y acuérdate que no es la persona, y volvemos a lo que habíamos dicho, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. No es la persona, es el espíritu que está obrando a través de esa persona que por ahí se está manifestando. Si hay un equipo que está ministrando, solo una persona debe tomar autoridad y las personas que están alrededor de ella están apoyando en oración, cuidando que la persona no se lastime. Hay otro caso que nos cuenta la Biblia que dice que el hijo se revolcaba por el fuego, que trataba de matarse varias veces. Muchas veces cuando el espíritu ve que está acorralado por el equipo de liberación, también tratan, a veces salen corriendo, y no los alcanzan. Por eso es muy importante estar preparados, tratar siempre cuando hay una liberación de algún caso un poco más grave, siempre estar rodeados de un equipo que nos esté apoyando, tomar autoridad como hijos de Dios y poder eh, ejercer la autoridad que tenemos como hijos de Dios. En Lucas 10:17 nos dice que los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Esto no es para que tengan miedo. Sí, a veces empezamos a escuchar estas cosas y como ay, no, nos queremos asustar. Acuérdense que nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios.
somos y los que tenemos autoridad. No somos nosotros, sino es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Somos embajadores. Seamos como esos 70 que volvieron gozosos, diciendo, aún los espíritus se nos sujetan. A vos y a mí, los espíritus también se van a sujetar en el nombre de Jesús cuando vivimos una vida de comunión con Dios, de dependencia de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, acá están preguntando qué debemos hacer. Tranquilo, no se apuren. Ya veo que están con bastante ansiedad, por lo menos. Vamos por pasos. Sí, hay varias cuestiones. Como le digo, este tema de la liberación es muy amplio. Hay muchas situaciones que se pueden plantear. Vamos a ver las cuestiones generales, ¿sí? Los principales. Después hay muchas situaciones y hay mucho para profundizar. En primer lugar, si la persona está enajenada, fuera de sí, lo que tenemos que tratar de hacer es que la persona se tranquilice, atar a ese espíritu, si en el nombre de Jesús te atamos, quédate quieta y que la persona pueda volver a tomar conciencia y a estar en sus cabales para proseguir con la parte de liberación que ahora es muy importante. Eh, y ahí cuando la persona por ahí se tranquiliza, empezar con un cuestionario, ver que la persona por ahí te pueda comentar, no decirle estás endemoniado, ¿sí? Porque la persona por ahí dice, "Ah, ¿qué me estás diciendo?" Y va a creer, no, yo no estoy endemoniado, me voy. Sino plantearle que estás con un problema espiritual, queremos ayudarte. La persona a veces cuando vuelve en sí ni se acuerda de lo que vivió, ¿sí? Porque está, como le digo, enajenado, está fuera de sí cuando se manifiesta el espíritu o cuando está atormentado, a veces sí es consciente de lo que le está pasando, pero realmente cuando está endemoniado o poseído, no se acuerda de lo que pasó. Quizás es un zaparrancho, desparramó a más de un ujier y otro y ni se acuerda, ni sabe lo que le pasó. Por eso es importante tomar autoridad sobre el espíritu inmundo que está obrando sobre la persona, atarlo en el nombre de Jesús, someterlo a la autoridad y ahí comenzar a indagar, ver dónde surge el derecho legal que tiene Satanás sobre esa persona. Y una pregunta sumamente importante acá es preguntarle si la persona quiere ser libre. ¿Cómo estarás diciendo? Obvio que todo el mundo va a querer ser libre. Ojo, que hay gente que te va a decir que no. No es. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo normal y habitual sería, si la persona identifica que tiene un problema espiritual, es querer ser libre de ese problema espiritual, pero si la persona no quiere, acuérdense que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío, o sea, la capacidad dada por Dios para tomar nuestras propias decisiones, por bien o por mal, pero nosotros no podemos forzar a la persona si la persona no quiere ser libre. Si la persona vive en lujuria, en concupiscencia, en adulterio y quiere seguir viviendo así, yo no puedo hacer nada. Ahora, si la persona quiere ser libre, nosotros sí ahí podemos empezar a hacer. Si la persona no quiere, orás por la persona, la bendecí en el nombre de Jesús y no hay mucho más para hacer. O sea, no tengan cuidado con eso y tengan en cuenta eso porque es importante. Si la persona no quiere ser libre, no va a ser muy difícil poder liberarle. Obviamente, vamos a orar por esa persona, pedir que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de que necesita liberación. Y es un proceso. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera todo temor. Con amor y amabilidad le decimos a la persona que tiene ese problema espiritual, ¿qué tal? Le preguntamos si la persona quiere ser libre, si por ahí está en una situación que no se manifestó ni nadie, está en sus cabales, preguntarle si quiere ser libre de lo que está viviendo, de la situación, y empezar a indagar. Y cuando vas preguntando, el Espíritu Santo a veces a la persona que está ministrando, el principal que está ministrando, a veces le trae revelación a esa o a alguna de las personas que está a su alrededor. Nos pasó en un momento con una persona que quería ser libre del adulterio. Él vino a ser libre. Le dijimos, vos tenés que tomar una decisión acerca de esto, ¿sí? Nosotros podemos orar por vos, pedirte que el Espíritu Santo ore por vos, pero si vos no tomás la decisión de dejar ese mal hábito, la oración no es mágica, ¿sí? La oración no va a modificar o alterar mi voluntad, porque hay cosas que nosotros tenemos que decidir.
Y porque no era la primera vez que le venían a ministrar y a liberar, ya varias veces le habían dicho lo mismo. O sea, si vos no cambias, no te arrepentís, no cambias tus hábitos, era un cristiano, no es que estaba endemoniado ni nada por el estilo, pero vivía con ese problema. Si vos no tomás la decisión, no te alejas, en el caso de vivir en adulterio o en lujuria, en el caso de los hombres, vos seguís mirando pornografía, seguís mirando con ojos les vestís con la mirada de las mujeres, y medio complicada para tu liberación, porque es una cuestión también de decisión y no querés realmente ser libre porque le estás dando derecho legal a Satanás, ¿sí? Así que ahí también tengamos en cuenta, vuelvo a insistir, hay muchas situaciones diferentes que se pueden dar, no podemos forzar a nadie. Cuando la persona vuelve en sí y te dice, si quiero ser libre, una de las cosas que tenemos que tratar de hacer o intentar hacer es presentar en primer lugar el plan de salvación. No podemos sacar a una persona que está en el reino de las tinieblas al reino de la luz si esa persona no acepta y no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Preguntarle, decirle, mira, Cristo murió, Cristo te ama, Cristo vino a liberarte, Cristo murió por vos en la cruz, por tus pecados, para hacerte libre, presentarle el plan de salvación, preguntarle si esa persona quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Rey, se arrepiente de sus pecados, y ahí pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. A veces la administración puede ser muy simple y a veces lleva su tiempo y la persona a veces se sigue manifestando, la volvés a atar el espíritu y vas indagando hasta que vas descubriendo o trae revelación cuál es el derecho legal. A veces son maldiciones, a veces son situaciones que vivieron, pactos, eh, diferentes cosas que tenga la persona. Por eso vuelvo con lo mismo. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo en el momento de la liberación y poder atar y que la persona pueda renunciar a diferentes cosas. Porque tuvieron el encuentro, vieron que una listota hacía hace unos sábados atrás también el pastor, también una lista larga de cosas que teníamos que renunciar o dejar. Bueno, en el proceso de liberación vamos indagando cada uno para hacerle a la persona libre. A veces la persona con una administración va a ser libre y a veces va a llevar un proceso más largo, ¿sí? Cada situación es diferente, pero sí cuando la persona toma la decisión de ser libre, comienza ese proceso de libertad, ese proceso de vivir bajo la autoridad y con la llenura del Espíritu Santo también. Descubrir las áreas donde el enemigo le ha dado derecho legal como consecuencia del pecado, falta de perdón, ocultismo y temor. A veces la persona vivió una situación muy vergonzosa y le cuesta expresar si hay un grupo muy grande, ¿no? Entonces, por eso también se le lleva, finalmente se trata cuando hay una persona que está haciendo liberación, llevarla a un lugar donde esté tranquila, donde no esté expuesta a muchas personas, donde pueda expresarse con libertad, pueda confesar las cosas. Y no es el hecho de confesar para que todo el mundo se entere de lo que pasó, sino es para ser libre. Acuérdense que el único que sabe nuestros pensamientos es el Espíritu, es Dios. Y los espíritus tienen que escuchar la confesión de las personas y sus pecados y arrepentirse. Y ver qué derecho legal ha tenido ese demonio para continuar ahí y poder ser libre de eso. Dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Reconocer que uno debe depender de Dios y de su provisión para la liberación y también una abertura completa con los siervos de Dios para ministrar liberación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces nos va a costar, a veces por experiencia propia le digo, a mí también me cuesta a veces decir, Señor, le di derecho legal a Satanás en esta área y poder confesarlo frente a una persona, ¿sí? A veces por vergüenza, por orgullo, ¿qué dirán? Por eso las personas que ministran esto tienen que aprender a ser reservadas en cuanto a lo que le comentan las personas, ¿sí?
Por ahí con el grupo más íntimo, por ahí pueden hacerlo, pero no es con el, no, estuve orando por Fede y me contó, no sé, tal cosa, que andaba en esto y esto, ¿sí? La confesión no es para que yo me entere, para andar chusmeando, sino simplemente para que en el mundo espiritual se dé la libertad. ¿Eh? ¿Por qué? Me preguntan acá por qué la persona puede desear la muerte. Porque el espíritu de muerte, el diablo vino a que a matar, a hurtar y a destruir. Y si una persona muere sin Cristo, es condenada. Ahí hay que ver el trasfondo. Acá me preguntan cómo trata con un familiar. Hay que ver el trasfondo. A veces por un tema ya de edad, de cansancio, eh, puede ser un tema psicológico o puede llegar a ser un tema espiritual también, ¿sí? Vuelvo a insistir con lo mismo. Ahí está el Espíritu Santo el que te va a decir. Hay gente que con el paso del tiempo, además cuando son de edad avanzada, puede haber un espíritu obrando, sí puede haber, pero a veces ya el mismo hecho del traspaso, de haber vivido tantas situaciones en la vida, a veces como que van perdiendo las ganas de vivir. Pero para eso necesitamos darle a la persona un motivo por el cual vivir. Y para eso necesitamos que sean llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a usar, va a motivar personas. Yo conozco a personas ancianas que, que viven clamando, orando, apoyando a gente, por ahí no pueden ir físicamente, a veces ya sea con su ofrenda, su oración o motivación. Claro, ahí hay depresión de por medio también. Ahí también la familia tiene que estar rodeándola y acompañándola, porque a veces las personas las dejamos solas, las personas ancianas, las personas con más experiencia, y a veces también las personas ancianas tampoco no quieren que le ayuden, quieren seguir siendo independientes. Por eso, cada situación necesita por ahí un acompañamiento espiritual y a veces también un acompañamiento terapéutico. Vuelvo con lo mismo que le decía al comienzo. ¿Y por qué es tan necesario que el Espíritu Santo nos guíe para ver si es un tema espiritual o por ahí un tema psicológico que sí necesita el acompañamiento de un profesional, de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo para acompañar en ese proceso? Pero muchas veces sí es un tema espiritual en el cual necesitamos. Una persona sin Cristo es una persona que generalmente pierde la esperanza en la vida, no tiene una motivación. Ahora, cuando Cristo es la razón de nuestra vida, siempre vamos a tener un motivo para agradecer. ¿Se acuerdan que el pastor el sábado pasado habló de la queja, ¿no? Y, y tenemos tantas cosas para agradecer a Dios y tantas cosas también a pesar de los años y todo que podemos seguir sirviendo a Dios de diferentes maneras y ahí necesitamos a la iglesia acompañando a todos las distintas edades, ya sea el adolescente que se siente ignorado, que se siente despreciado, que no encaja en ningún lado, o el adulto mayor que ya piensa que ya pasó su tiempo útil, su vida útil, y ahora es un estorbo, pero también dentro del reino de Dios tiene una función, tiene un apoyo, y que se sientan parte también cuando hablan de personas mayores, necesitan sentirse parte de un grupo, a veces hay grupos pequeños de personas mayores que la podemos acompañar. Eh, la liberación y sanidad es la consecuencia de un corazón abierto y dispuesto. Si la persona decide esconder algo, la liberación y sanidad interior va a estar incompleta. Por eso debemos investigar en las tres áreas para descubrir cuándo y cómo el enemigo obtuvo derecho legal. Un área es el cuerpo, puede ser por aborto, contacto sexual fuera del matrimonio. En el alma, falta de perdón, eventos traumáticos, mentiras, votos, maldiciones, pactos que hayan hecho, situaciones que se puedan haber dado. O en el reino espiritual, ocultismo, falsas religiones, idolatría, pactos. A veces era muy común en mi adolescencia el tema del juego de la botella, la ouija. eh, Hoy hay juegos que es increíble el nivel de violencia y de realismo que tienen, y dragones, magia, hay puertas que se pueden haber abierto.
Por eso es muy importante descubrir dónde Satanás obtuvo el derecho legal para estar en esa persona, ¿sí? Y ahí viene un trabajo, como le decía, puede ser en una vez, pero generalmente va a llevar varias etapas hasta que la persona sea completamente libre, va a llevar un proceso, porque a veces ni la persona es consciente, quizás sea algo que, como te digo, algo que vivió en la niñez, un trauma, a veces puede llegar a pasar inclusive por accidentes que vivieron o situaciones extremas de enfermedad y entra ese espíritu de muerte también en la persona y necesitamos por eso indagar y ver. No podemos decir, ver un caso así y decir esto es por esto ya, ¿sí? No podemos ni cerrarnos ni abrirnos y necesitamos del Espíritu Santo ahí que nos va a ir auxiliando. A veces el ocultismo, los padres dicen, te pones a hablar con los padres, ¿vos no fuiste alguna vez a un curandero, al que te tira el cuerito o fallecer o no sé, alguno de esos? Y pueden decirte, sí, lo que pasa cuando vos eras chiquito, vos estabas enfermo de tal cosa, te lleva al médico, no te curaron, entonces tenía una vecina o un vecino que no sé qué hacía y que te llevé. Y, sí, entonces puede Satanás tener derecho legal por eso. No es que vos hayas tomado la decisión y que por eso estás viviendo esto. Quizás fueron tus padres. Por eso es tan importante renunciar a las maldiciones que nosotros conocemos y las que no conocemos. Así que, y se encuentran en heridas, esclavitudes o fortalezas que hay en tu vida y haciendo preguntas y permitiendo también que la persona hable y te cuente. No siempre la liberación es algo que va rápido. A veces lleva su tiempo, lleva su proceso y lleva mucha, por sobre todo, mucha oración de parte de la gente que va a estar ministrando. Porque necesitamos esa conexión directa con el Espíritu Santo. Cuando la persona te empieza a hablar, el Espíritu Santo te empieza a decir, pregúntale tal cosa. No es que viene, te escriben, sino que dice, pregúntale por la niñez. O pregúntale si no tuvo una novia, un novio. O pregúntale si no tuvo un aborto en el caso de las mujeres. O indujo en aborto a su novia o algo. Y por eso tiene ese espíritu de muerte. Y el Espíritu Santo cuando vas preguntando y hablando, te va. Puede ser. Intento de aborto puede ser, sí. No es algo lineal, ¿sí? No te puedo decir sí, 100%, pero puede ser una puerta, como le decía. No es porque vos miraste una película de terror, ahora estás endemoniado. Pero sí en algunos casos, por haber mirado una película de terror, le diste derecho legal a Satanás para que entre en algún área de tu vida. Estás con problemas para conciliar el sueño, tenés pensamientos de muerte o de temor o sentís presencia. ¿Sí? No es que hay gente, conozco chicos que escuchaban música, lo que llamamos en nuestro tiempo el rock pesado, ¿sí? Heavy metal, y generalmente eran muy depresivos, tendientes al suicidio también, pero no por escuchar, es lineal, eso siempre se va a cumplir. Puede ser una puerta o no, ¿sí? Cada caso hay que pedir al Espíritu Santo que nos vaya guiando, pero sí, si vas indagando y viendo esas puertas, decía, vos escuchabas música heavy o música eh, de bandas que sabes que adoran a Satanás, que lo tienen a Satanás como su jefe, sí, me encantaba, una banda muy conocida, AC/DC, hace linda música, buenísima de parte musical, pero cuando ves el trasfondo espiritual, bandas que a veces antes de iniciar sus recitales matan gallinas, o hacen pactos. Vos me estás diciendo, sí, sí, te estoy diciendo en serio. Realmente son cosas muy pesadas en el ambiente espiritual. Y eso a veces nuestros chicos están escuchando, gente que también canta música melódica, no solo eso, también está metido en esas cosas que, que buscan guía en la numerología, en el horóscopo, un montón de cosas, pueden ser puertas para que Satanás pueda haber entrado en esa persona. Vamos a seguir, porque si no, no terminamos. Eh, Les decía que este tema hay mucho para hablar, muchas. Y hay muchas preguntas también. Arrepiéntase y perdone y renuncie y trate con aquello que causó la presión o herida. Una vez que identificamos esa situación, confesarla, pedirle perdón a Dios,
pedir que nos libere, confesarla y enseñando a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo y muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Renunciar. Por eso es tan importante lo que pedimos cuando hacen el ministerial, que vayan al encuentro, porque en el encuentro vemos estos temas en forma práctica, ¿sí? Por ahí a veces le hacen escribir en un papelito alguna situación y después en un acto profético, no porque tenga poder, lo queman, tipo como para decir que está desterrado, olvidado, destruido, esa maldición, esa situación que has vivido o ese pecado no confesado. Es tan importante la renuncia, completa ruptura con Satanás y con todas sus obras. Los demonios no son omniscientes, ellos no pueden leer nuestra mente, por tanto, cuando se renuncia y se perdona, lo debemos hacer en voz audible. Eso es sumamente importante al momento de liberar a las personas, ¿sí? Cuando están con alguna situación, algún pecado que nos confesó, que hay un derecho legal, que ella renuncie. Renuncio al adulterio, renuncio al deseo de matar a otro, al derecho, al suicidio o a la falta de perdón. Le perdono a mi mamá, le perdono a mi papá o a mi tío, aquel que abusó de mí cuando era pequeño, en el nombre de Jesús me libero de eso. Que lo, Claro, lo vimos en la clase anterior que hay una liberación que es la autoliberación, pero cuando estamos ministrando liberación a una persona por ahí que está atormentada, endemoniada o oprimida, pedirle que ella confiese, por ahí decirle las distintas cosas, por eso los pastores por ahí cuando tratan este tema van mencionando varias cosas, porque quizás en algún momento el Espíritu Santo te indica a vos y te dice, esto es lo que tenés que hacer, de esta área tenés que ser libre. Y Dios perdona y nos libera cuando confesamos nuestros pecados, y ahí tenemos el famoso 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús, rompemos los yugos, ¿sí? Yugo es algo que nos está oprimiendo o nos está impidiendo hacer, y lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios, en el nombre de Jesús eh, atamos también a los demonios y los echamos fuera de la persona en el nombre de Jesús. Se tienen que ir. Tengan en cuenta que no va a ser a veces en el primer momento que vos le decís, andate, se va a ir, a veces se van a resistir y va a llevar tiempo y va a llevar un proceso. Por eso le digo, cada caso, cada situación es diferente y necesitas también que tengas un grupo que te esté apoyando. A veces te vas a tocar casos. Los que están en los encuentros saben bien de lo que estoy hablando, que a veces es bravo y son situaciones difíciles, pero en el nombre de Jesús siempre vamos a obtener la victoria, siempre y cuando la persona quiera ser libre, ¿sí? Haz que la persona, después que liberaste, le echaste fuera demonios, limpiaste la casa, pedirle a la persona que agradezca a Dios, que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, que Él es toda autoridad, toda fuente de poder y gloria. Y una vez que la persona ha sido liberada, o está en ese proceso de liberación, que esa casa sea llenada con el Espíritu Santo. Y esto es clave. Una persona que ha estado en una situación por ahí de estar endemoniada, de conservar su vida en santidad, de buscar a Dios. No digo que no puede pecar, que no se va a equivocar, pero sí un corazón que busca a Dios, que está lleno. Porque dice, cuando el Espíritu se va de esa persona y vuelve y ve que la casa está limpia y ordenada y se vuelve y busca otros 7 espíritus más. Y el estado de esta persona posterior es peor que el anterior. La persona que es liberada y que Cristo llena ya no tiene autoridad Satanás sobre esa. Ahora, si la persona deja a Dios y por ahí vuelve a las viejas andanzas, a veces habría sido mejor que no hubiera conocido hasta a Cristo, porque el estado de esta persona a veces es mucho peor que el anterior, porque a veces creo que los demonios vienen con ese revanchismo de querer destruir a la persona. Pero no tengamos miedo, que si Jesucristo es nuestro Señor, si Él nos liberó, nosotros buscamos de su presencia,
tratamos de servirle, de que Él sea el rey de nuestra vida, no tengamos más temor, no tengas más miedo, rechazar toda presencia demoníaca que quiera volver a decir, no, yo voy a volver a entrar, yo ya estuve en tu vida, voy a volver, y vos le decís, no, 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 acá está el Espíritu Santo, acá está Dios, vos no tenés autoridad sobre mí, no tenés autoridad para venir a molestarme, porque soy un hijo del Altísimo, soy un hijo de aquel que murió en la cruz y que te derrotó, te dio por la cabeza y te puso por debajo de mis pies y debajo de los pies de la iglesia. Y Él es mi rey y Él es mi Señor y vos no tenés lugar, ni arte, ni parte en mi vida más. Resistimos al diablo, dice, y Él huirá de nosotros. Y ahí volvemos a lo que le decía al comienzo, de lo que habíamos visto en la última parte de la clase anterior, de todas esas recomendaciones de tener la armadura de Dios, de vivir, de estar en comunión con la iglesia, por ahí estar en un grupo pequeño. Cuando estamos en un momento de debilidad, poder tener a alguien a quien nos podamos decir, mira, estoy pasando por esta situación, puedes orar por mí, puedes acompañarme. Y por eso es tan importante estar involucrado dentro de un grupo pequeño, poder tener comunión con los líderes y con otros hermanos, porque necesitamos en algún momento que alguien pueda estar sosteniéndonos, pueda estar orando por nosotros, podamos plantearle alguna situación. El grupo pequeño, en el caso de nuestra iglesia, es un grupo pequeño pastoral, donde tratamos de que la gente sea cuidada, protegida, provista. Y si vos por ahí estás viviendo y hoy sentís que necesitas liberación de algún área, si en algún momento estuvimos hablando algo y vos sentiste que Satanás está ocupando todavía, quizás no estés endemoniado, quizás no estés poseído, pero sí le diste derecho legal y por ahí estás siendo atormentado a veces por las noches o en alguna situación o sentís opresión, este es el momento en el cual el Espíritu Santo quiere hacerte libre. Y en el nombre de Jesús yo te animo a que si Dios te mostró en todo este proceso en qué tenés que confesar a Dios, en qué área de tu vida le diste derecho legal a Dios, que vos puedas decirle, Padre, en el nombre de Jesús renuncio o le pido perdón o líbrame de esta maldición generacional. Ahora te vino a la memoria que tu papá te contó que cuando vos eras chiquito te llevó a, no sé, a estirar el cuerito, no sé, al padecer o a algo, al vecino que vos sabés que no era un hijo de Dios, renuncia a eso. O sea, eso sea la puerta por la cual Satanás tiene derecho legal de estar molestándote. Pero como hijo de Dios, yo te animo a que puedas ser libre. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que dice, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. No tengas miedo. No tengas miedo. Tener autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante saber quiénes somos en Cristo Jesús, qué autoridad tenemos como hijos de Dios. No andar tampoco mandándonos de grandes llaneros solitarios tratando de expulsar demonios por todos lados, pero sí cuando tengas una situación, hoy ya tenés los elementos para poder enfrentar esa situación. Si vuelvo a insistirte con algo, hay mucho para hablar, hay muchas situaciones diferentes que se van a plantear y hay diferentes formas de encarar cada caso en particular, pero siempre tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar. Gloria a Dios que nosotros tenemos un grupo de intercesión y liberación en la iglesia, gente que está muy preparada, no solo espiritualmente, sino que ha estudiado, se ha preparado, tiene experiencia y que cuando tengas por ahí un caso muy complicado, podemos recurrir a ellos que, digamos, entre comillas, son los especialistas que Dios le ha dado a este ministerio especial. No que no lo podamos hacer nosotros, pero hay situaciones que sí necesitamos que nos ayuden y colaboren. Por eso ahí te recomiendo, si se te llega a presentar alguna situación, habla con tu líder, habla con el pastor, comentarle la situación y puedan juntos ministrar a esa persona con la libertad que solamente puede dar Jesucristo. Así que te puede haber sido muy útil este módulo 3
Y vamos a seguir, dos, perdón, módulo, yo llamé, lección 13 de módulo 2 y estas dos lecciones que hemos visto acerca de la liberación. Papá querido, queremos darte gracias porque solamente en Cristo hay libertad, solamente en ti podemos vivir una vida plena, una vida absolutamente llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tú pongas en nuestras vidas y en la mente de cada uno de mis hermanos la, el discernimiento espiritual para saber dónde el enemigo está actuando. A veces en forma encubierta, sin que nos demos cuenta, viviendo bajo presión, temor o algo irracional que no sabemos por qué, y es donde necesitamos que tu Espíritu Santo nos traiga ese discernimiento y libertad también. En el nombre de Jesús, solamente en tu nombre hay libertad. Dice que los espíritus se sometían y salían de las personas. Hoy, si hay algún espíritu que quiera estar perturbando la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, lo atamos en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad como hijos del Altísimo, como el Rey de Reyes, como iglesia tuya, Señor. Dice que todo lo has puesto bajo los pies de la iglesia. Nosotros como iglesia hoy tomamos la autoridad espiritual sobre esos espíritus y le ordenamos que dejen la vida de mis hermanos, que lo dejen en paz, que le dejen descansar, que toda enfermedad por causa espiritual en el nombre de Jesús lo echamos afuera. Declaramos que toda maldición generacional hoy se corta y hay plenitud de gozo en la vida de mis hermanos. Declaramos llenura de tu espíritu. Declaramos que la casa que ha sido barrida y limpiada hoy es llenada por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, y dale el discernimiento espiritual que solamente viene de tu Espíritu para que en cada situación que se le vaya presentando, ellos podamos, Señor, obrar como fieles representantes tuyos, como discípulos tuyos y traer libertad a la vida de las personas, así como tú has traído libertad y salvación a nuestra vida, que también a través de nuestra vida, de nuestras palabras, del ejercicio de nuestra autoridad como hijos tuyos, podamos ministrar sanidad y salvación a la vida de otras personas. En el nombre de Jesús, que toda la gloria, toda la honra y el honor solamente son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de artritis, de cáncer, de enfermedades eh, hereditarias en el nombre de Jesús, lo cortamos y nos declaramos sanos y libres en el nombre de Jesús. Toda maldición hecha por nuestros padres, abuelos, antepasados o por nuestra nación en el nombre de Jesús, hoy cortamos y nos declaramos libres. Ningún derecho legal para Satanás, ningún derecho legal para sus espíritus o demonios, ningún derecho legal queremos darle a otro que no sea tu Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús renunciamos a todo, a cualquier cosa que seamos conscientes o inconscientemente, Señor, que ha afectado nuestra relación con Dios o le ha dado derecho legal a Satanás. En el nombre de Jesús lo renunciamos ahora y te pedimos que traigas luz a nuestro corazón, cosas que debamos confesar, Señor, que debamos confesar para ser libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.